El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 29 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Hablemos un poquito de la política exterior del Ecuador, porque este fin de semana hubo un par de pronunciamientos que llamaron la atención y que pudieron ser considerados contradictorios. Yo les había alertado en la primera parte de este espacio, esto lo voy a comentar mañana, voy a dar mi opinión personal el día de mañana en torno a este tema. Pero por un lado, el gobierno ecuatoriano cuestionó las elecciones legislativas en Venezuela. Digamos, es una postura del gobierno ecuatoriano respecto de un tema interno de Venezuela, sus elecciones legislativas, pero por otra parte, emitió un pronunciamiento mediante el cual anunció que ha presentado una nota de protesta ante el gobierno de la República Argentina por declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre asuntos internos del Ecuador. Y yo planteaba este fin de semana en mi cuenta Twitter si es que hay o no coherencia en este tema. O sea, se pide no interferencia en asuntos internos del Ecuador, pero Ecuador se pronuncia sobre asuntos internos de Venezuela. Creo que esto amerita hablar con un especialista en la materia. El doctor Fernando Yepes nos acompaña a esta hora. Él es ex vicecanciller de la República. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto estar en Radio Majestad. Gracias por la gentileza. ¿Cómo asumimos los episodios que acabo de referir, doctor, ocurridos el último fin de semana sobre estas posturas del gobierno ecuatoriano y de su diplomacia? Como tú bien señalaste, son ejemplos de la incoherencia que caracteriza la política exterior del gobierno del presidente Lenín Moreno. Una política exterior tutelada, una política exterior sin iniciativas, una política exterior totalmente servil y divorciada de la integración regional. Es totalmente contradictorio el pronunciamiento sobre Venezuela. Primero, porque pues no es pertinente un pronunciamiento sobre asuntos internos en otro país hermano, menos aún anticipadamente. Es tan incoherente la posición que si tú analizas una crítica tan fuerte sobre el tema de Venezuela y un silencio total frente al golpe en Bolivia, apoyo a la presidenta surgida del golpe militar, a la presidenta Áñez, golpe militar orquestado por la OEA, por las oligarquías, por las élites bolivianas, en complicidad pues con los poderes hegemónicos. Silencio total. Sobre el tema de la Argentina, otra muestra de contradicción. Las expresiones de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner son compartidas por líderes políticos de toda la región y de la Unión Europea, expresiones de preocupación por la situación de la democracia en el Ecuador, por los intentos reiterados de proscripción de la primera fuerza política del país. Sin embargo, hay una nota de protesta. Y la incoherencia con la Argentina es mayor, y esto quiero subrayar, cierta pues sensibilidad inexistente de parte de las autoridades ecuatorianas, que el propio presidente Moreno no escatimó calificativos sobre Néstor Kirchner para justificar y fundamentar el retiro de su estatua de UNASUR. Este tipo de situaciones pues son lamentables, son inconvenientes y sobre todo muestran una política exterior tutelada, servil, totalmente subordinada a otros intereses y divorciada de la esencia de nuestra región. ¿Cómo se entiende esa postura diplomática del gobierno ecuatoriano cuando los dos últimos cancilleres han sido diplomáticos de carrera? Me refiero al embajador José Valencia y al embajador Luis Gallegos. O sea, uno entiende que en el mundo exterior, en la diplomacia, hay protocolos que se siguen, hay líneas rojas que no se deben cruzar y eso lo saben muy bien los diplomáticos de carrera. Y estoy citando a dos que justamente tienen esas credenciales, o sea, han sido diplomáticos de carrera. ¿Cómo se entiende que se hayan cruzado estas líneas rojas como usted nos acaba de referir, doctor? Es muy lamentable la situación y realmente paradójico que en la peor política exterior haya estado a cargo de diplomáticos de carrera.
Realmente ninguno de los dos, ni Valencia ni Luis Gallegos, han tenido la gravitación necesaria. Ellos han sido una suerte de instrumentos realmente directos de la definición de la política exterior del presidente Moreno y de su círculo íntimo. Yo no veo que ellos tengan pues realmente gravitación en la toma de decisiones y les toca ejecutar aquello que ya se ha avanzado. Ustedes habrán podido apreciar que el señor Roldán habla de política exterior, que el anterior ministro de gobierno se pronunciaba sobre temas de política externa, que el señor Michelena ha hablado sobre temas de política exterior. Es decir, hay una multiplicidad de actores. El señor Roldán que viaja a España a tener encuentros bilaterales, el ministro de Finanzas que viaja y se entrevista con el señor Almagro. Es decir, no hay una coherencia interna mínima tampoco. Y lamentablemente para el servicio exterior, su peso específico, su capacidad profesional, su natural papel en las relaciones exteriores se ha visto muy disminuido en estos años, muy disminuido en su esencia, es decir, en la ejecución y en su contribución a la política exterior. Realmente tenemos un servicio exterior en situación lamentable. E institucionalmente, una de las grandes falacias de este gobierno ha sido el respeto a la institucionalidad. Y hemos visto ya, se ha logrado denunciar en los últimos meses, en este año en total, en general, realmente que ha habido abusos tremendos en la designación de amigos, de parientes, ningún respeto a la institucionalidad, ningún respeto a la ley y un maltrato muy grande a los principios que regulan esta carrera. Correcto. Vamos a analizar por separado la situación de estos dos países. Empecemos con el tema de Venezuela. Primero me gustaría su visión en torno a las elecciones legislativas de Venezuela, porque en este caso no ha sido solamente el Ecuador, sino hay otros países que han cuestionado la manera como el Estado venezolano llevó adelante este proceso de renovación de autoridades legislativas con una... digamos, se han denunciado dificultades para que participe la oposición, se ha denunciado que no han sido elecciones limpias y otra vez el chavismo ha logrado tener mayoría en esas condiciones en la nueva legislatura. ¿Cómo evaluamos todo este entorno relacionado a las elecciones legislativas en Venezuela, doctor Fernando Yepes? Las posiciones críticas sobre el proceso electoral en Venezuela se originan en aquellos países que han tenido un alineamiento marcado con la política agresiva de los Estados Unidos, que de desconocer al presidente Maduro, de apoyar al autoproclamado presidente Guaidó y de buscar a ultranza la desestabilización y la separación del gobierno de Venezuela del presidente Maduro y del partido que representa. Es decir, es una posición política totalmente sesgada y orientada a la desestabilización del régimen de Venezuela. Estos mismos sistema electoral, estos mismos procedimientos, y vale subrayar que el sistema electoral venezolano técnicamente es uno de los más avanzados, es un sistema electrónico, adicionalmente tiene alrededor de 14 o 17 auditorías que verifican todo el proceso, desde la emisión del voto hasta el registro del mismo. Fue avalado por estos países cuando el resultado fue favorable a la oposición, cuando dio origen al señor Guaidó, que sea pues elegido presidente de la Asamblea y luego que se autoproclame jefe de Estado. Es decir, hay un discurso, parecería que el sistema es bueno cuando el resultado es del agrado de los poderes hegemónicos, es del agrado de sus serviles aliados, y es malo cuando el resultado es contrario a esos deseos. Eso es realmente lamentable. Las elecciones en cualquier país del mundo, y más en un país hermano, generan siempre expectativa y deben ser seguidas con atención y respetadas por todos los países, siguiendo aquellos principios del derecho internacional. No ha estado Venezuela sin acompañamiento en su proceso electoral. La propia Unión Europea ha estado presente. Ha cuestionado, sí, pero ha estado presente. Han estado presentes jefes de Estado, organizaciones no gubernamentales, centros académicos. Quien no ha estado presente es la OEA. ¿Y cómo podemos tener confianza en observadores de la OEA? Y estos países
que hoy critican el proceso en Venezuela fueron aquellos que avalaron el informe de la OEA que dio origen al golpe en Bolivia. Es decir, queda claro que este es un juego político de intereses y que lamentablemente marca la terrible polarización que se ha suscitado en América Latina por esta campaña tan agresiva de la administración norteamericana que felizmente finalizará en el mes de enero. Ahora, yo le pregunto a usted, doctor Fernando Yepes, frente a estas críticas a nivel internacional y también a nivel interno en Venezuela, ¿por qué no llevar adelante un proceso fuera de dudas que no deje ninguna duda? Es decir, si el chavismo representado o encarnado en Nicolás Maduro, quien al momento es el presidente de ese país, representado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, si tiene tanta aceptación y si ha ganado sucesivamente procesos electorales, ¿por qué no dar paso a elecciones más transparentes, más limpias? ¿Por qué no someter nuevamente la elección de Maduro al escrutinio público con observación internacional que permitan que si vuelve a ganar Maduro ya no haya ninguna duda y que ya la oposición y los sectores críticos a Maduro no tengan ningún argumento para insistir en estas posiciones que recurrentemente sostienen? ¿No le parece a usted, doctor, le pregunto respetuosamente, si esta postura del presidente Maduro y del chavismo no termina cayendo en la tosudez que de alguna manera le otorga argumentos a sus críticos para insistir en lo mismo? Porque de esto se viene hablando desde el año 2013, cuando Maduro alcanzó la primera elección, luego del fallecimiento de Hugo Chávez. Yo tuve la oportunidad de ser reportero en Canal 10 en aquel tiempo y cubrí las elecciones del año 2013, cuando Maduro le derrotó por 1%, apenas una diferencia de 1% a Enrique Capriles Radonsky. Pero desde el 2013 se sigue hablando de lo mismo y son 7 años hablando de lo mismo. ¿No es mejor tal vez dar un paso al costado y tratar de someter un proceso electoral distinto, incluso para cuidar hasta las formas, doctor? ¿Cómo le ve usted? Bueno, yo creo que lo esencial es el respeto a la Constitución y a la normativa venezolana. El presidente Maduro, las autoridades de este país deben cumplir la Constitución y ver los mecanismos que estén previstos en esta Carta Fundamental para dar contenido a cualquier duda que haya al respecto para poder buscar solucionarla. Pero las críticas, como bien dices tú, de tantos años, pues también eran en la época del presidente Chávez, tal vez menos intensas, pero en algunos momentos y en otras mucho más. La verdad es que hay un rechazo de los poderes hegemónicos de ciertos países a la postura de Venezuela y eso se magnifica. No dudo que haya problemas en Venezuela, como tenemos todos los países de América Latina, pero Venezuela hay que tomar en consideración que sufre un bloqueo, sufre un aislamiento, sufre una serie de sanciones que dificultan la marcha de ese país, dificultan su desempeño económico, dificultan la mejor atención social, dificultan pues todo lo que es el normal desenvolvimiento del país para continuar por la senda del desarrollo. Todas estas variables están presentes ahí. Yo creo que lo fundamental es el respeto a la Constitución, a las normas propias de Venezuela y naturalmente en los demás países tenemos que respetar el derecho internacional. ¿Qué va a pasar ahora con los países que siguen reconociendo al autoproclamado Guaidó cuando en pocos días deje de tener la investidura de parlamentario, cuando hay una nueva asamblea y pues vuelvan absolutamente al estado llano? Ya lo ha dicho el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, pues tendrán que revisar su posición. Y esa posición tiene que acercarse a ciertos estándares democráticos que permitan pues la mejor interacción, la mejor relación internacional para que Venezuela solucione sus problemas, su situación por los propios venezolanos y de acuerdo con las normas propias de la Constitución venezolana. Correcto. Ahora vamos al tema de Argentina, porque al gobierno del presidente Moreno no le gustó una declaración que había formulado Cristina Fernández de Kirchner tras recibir al precandidato presidencial de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, Andrés Arauz. Había cuestionado lo que está pasando en el Ecuador a nivel preelectoral y esto generó una nota de protesta por parte del gobierno ecuatoriano.
En el mismo contexto, ¿cómo le ve usted? Porque el gobierno ha dicho que, o ha cuestionado el hecho de que desde su óptica, la vicepresidenta Fernández de Kirchner se ha inmiscuido en asuntos internos del Estado ecuatoriano, doctor Fernando Yepes. Como dije anteriormente, es una muestra pues de incoherencia, ¿no? El pronunciamiento anticipado sobre Venezuela tienes un pronunciamiento sobre asuntos internos en otro país. Frente a un pronunciamiento que topa asuntos ecuatorianos, ¿no es cierto? Hay una protesta pues del gobierno. Sin embargo, además de la incoherencia, yo quiero subrayar que la preocupación, las expresiones de la vicepresidenta Cristina Fernández son compartidas esencialmente por líderes políticos de toda la región, por un grupo muy significativo de parlamentarios de la Unión Europea también. Es decir, el mundo entero mira con preocupación lo que ocurre en el Ecuador, no solamente lo que la persecución judicial que ha habido, en la persecución contra líderes políticos progresistas, sino la demora en calificar al binomio de la Unión por la Esperanza, que representa la primera fuerza política del país, y adicionalmente, pues se nota claramente la intención de proscribir, la intención de demorar toda esta animadversión, ¿no?, hacia la primera fuerza política del país. Esa preocupación no es sola de la expresidenta argentina y actual vicepresidenta, sino, como digo enfáticamente, de toda América Latina, de líderes políticos muy significativos de la región y de la Unión Europea. Es decir, yo comprendo que puede haber pues sensibilidad ante ese tipo de pronunciamientos, pero la verdad es que las incoherencias en nuestra acción internacional son muy marcadas, muy evidentes y lamentablemente vergonzosas. Ahora, déjeme regresar al tema de Venezuela. Me parece que también hay que cuestionar la forma como Nicolás Maduro reaccionó frente a la postura del gobierno ecuatoriano, refiriéndose ayer en duros términos al presidente Lenín Moreno. Creo que los términos usados por Maduro no son los más adecuados desde el punto de vista diplomático, más allá de que hay evidentemente una ruptura, tanto así que el gobierno del presidente Moreno no ha reconocido como gobernante a Maduro, sino a Guaidó. Doctor. Evidentemente ha habido un deterioro pues, en las relaciones entre el Ecuador y Venezuela, un deterioro marcado que se da cuando en Ecuador pues, reconoce al autoproclamado Guaidó. Esto evidentemente generó pues, una tensión en las relaciones, no hay relación formal con el gobierno de Venezuela, y esto pues genera este tipo de expresiones que, como bien señalas tú, no son pues las usuales ni es el lenguaje propio entre jefes de Estado. Eso evidentemente merece el rechazo, ¿no es cierto? No puede haber ese tipo de expresiones, no son aceptables, pero la situación general es muy compleja, ¿no? Imaginen ustedes cómo se hubiera sentido en Ecuador si en uno de los tantos episodios de inestabilidad democrática en los años 90 hasta el 2006, un país, liderado por extranjera, hubiera tomado pues la decisión de reconocer a alguien que se autoproclame en la Plaza Grande o en la Plaza del Teatro. Realmente un poco especial todo lo que ha ocurrido. Es parte de un juego geopolítico orquestado por los Estados Unidos con la creación del Grupo de Lima, que se queda sin argumentos, que se cae a pedazos, y realmente pues ha sido una polarización regional que lleva a la destrucción de la integración, a la polarización efectiva en todos los temas y a estos excesos verbales que a nada. Se me quedó congelado, mi doctor. A ver, se me quedó congelado. Sí, algún problema con el internet del doctor Fernando Yepes. Creo que ya lo vamos a recuperar al doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, que está conversando con nosotros justamente en la recta final de esta conversación que tiene con nosotros. Ahí lo tenemos de nuevo. ¿Me escucha, doctor? Sí, perfectamente, Fabricio. Sí, habíamos perdido la señal con usted. Doctor, para cerrar, quiero pedirle una reflexión última sobre otro tema que también es materia de noticia para el día de hoy, y es que se anuncia que este martes Ecuador y Estados Unidos van a firmar la fase 1 del acuerdo comercial. O sea,
Lo que quiere el gobierno de Lenín Moreno es dejar allanado el camino para que su sucesor o su sucesora, dependiendo de lo que pase en las elecciones de febrero próximo, decida continuar o no el camino, la andadura para un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Cómo le ve usted este proceso, doctor? Bueno, es un proceso tremendamente complejo, ¿no? Un acuerdo comercial con los Estados Unidos debe partir de ciertos principios que lamentablemente no se nos denuncia. Uno de esos principios esenciales es el reconocimiento de las asimetrías existentes, es decir, el reconocimiento del distinto grado de desarrollo que tiene el Ecuador con los Estados Unidos. Un principio que sí se logró en el acuerdo con la Unión Europea, luego de muchísimo trabajo del gobierno del Ecuador, finalmente lo conseguimos. Un principio esencial como ese es absolutamente indispensable para cualquier conversación. Lo que se llama fase 1 del acuerdo es realmente un acuerdo administrativo, un acuerdo operativo de facilitación del comercio, de ciertos incentivos de simplificación de trámites aduaneros, que a primera vista pues parecen positivos, pero eso no es realmente un antecedente de lo que es la negociación sustantiva de las 13 disciplinas que involucra un acuerdo comercial completo. Es decir, esperemos que esto que se va a firmar ahora contribuya realmente a la facilitación aduanera, a la facilitación del comercio, al intercambio de buenas prácticas, pero que ciertas buenas prácticas, esperemos, no se conviertan con el tiempo en medidas restrictivas, es decir, no cumplir una práctica que sea luego una restricción al comercio. Esa experiencia es algo que se trata mucho en la OMC. Yo creo que el camino para un acuerdo comercial con Estados Unidos tiene que ser profundamente debatido y analizado por la sociedad ecuatoriana de manera integral, no solamente por sectores que puedan ser beneficiados o perjudicados, sino en lo que involucra para el desarrollo del país un acuerdo de esta envergadura. Tiene que haber absoluta compatibilidad con las normas de la Constitución. Por ejemplo, es imposible pensar en volver a un acuerdo de protección de inversiones, que está prohibido, sobre todo con la cláusula arbitral, de recurrir a instancias arbitrales en nuestra Constitución. Perdón que me interrumpa, doctor, pero resulta que en los últimos tiempos se pretende volver a los tratados bilaterales de protección de inversiones, pese a que la Constitución lo prohíbe, doctor. Eso es una barbaridad. Yo creo que más allá de los deseos de ciertos sectores, realmente es muy difícil poder avanzar en ello. La Constitución es clara, podrán examinarse ciertos mecanismos diferentes, pero siempre encuadrados en lo que dice la Constitución. Tú recordarás, Fabricio, el informe tan preciso que se realizó sobre los tratados de promoción y protección de inversiones, cuyos resultados son clarísimos, ¿no? Son contrarios a la Constitución, son contrarios a los mecanismos propios de desarrollo que tenemos nosotros, y realmente no son un incentivo para la inversión extranjera, y su aplicación en todos los países ha sido básicamente similar. Verifiquen simplemente los flujos de inversión extranjera con o sin tratado en distintos países y la diferencia no es mayor. Lo que ocurre es que con estos tratados diseñados para proteger al capital sobre los estados, pues los resultados todos conocemos en el Ecuador han sido penosos y en la mayoría de países. Sin tratados bilaterales de protección de inversiones, ¿se podrá llegar a un acuerdo con Estados Unidos para generar algún tipo de acuerdo, valga la redundancia, de libre comercio, acuerdo comercial, tal vez similar al acuerdo que tenemos con Europa, doctor? Con Europa no tenemos un acuerdo de inversiones. Hay un capítulo general sobre inversiones en el acuerdo, pues, pero no hay un tratado de promoción y protección de inversiones. Yo creo, como te digo, que justamente los términos para negociar un acuerdo con los Estados Unidos tienen que ser profundamente debatidos por la sociedad en su conjunto, por la academia, por los sectores interesados, por los ministerios competentes, por el gobierno como tal, con el aporte más amplio, como ocurrió en el caso de Europa. Ya tenemos una experiencia de un acuerdo pues con un gran
actor internacional como es la Unión Europea. Veamos, nutrámonos de esa experiencia para llegar a una buena negociación. Al Ecuador le interesa tener las mejores relaciones con Estados Unidos. Le interesa un marco jurídico que nos dé seguridad, que nos dé previsibilidad, que nos permita el mejor intercambio comercial. Eso lo queremos. Eso es una necesidad para el Ecuador, tener un acuerdo con un socio tan, pero tan importante como Estados Unidos. Pero ese acuerdo tiene que ser negociado considerando nuestros intereses, nuestra realidad y sobre todo nuestra, que sea beneficioso integralmente para el país, que la parte grande del pastel no se lleve el más grande, que no sea pues un acuerdo que beneficie solamente a la parte más grande o a ciertos sectores. Todo eso tiene que ser analizado muy profundamente. Ahora, también hay un hecho cierto, ¿no? Una es la visión de los republicanos y otra es la visión de los demócratas. A la vuelta de la esquina, Joe Biden asumirá la presidencia de los Estados Unidos en reemplazo de Donald Trump. Al ser el Partido Demócrata, al ocupar nuevamente el Partido Demócrata la presidencia de los Estados Unidos, ¿usted considera que podría haber un cambio de visión de ese país, de su Departamento de Estado, de su Departamento de Comercio, respecto de este primer acercamiento, esta primera concreción de una suerte de hoja de ruta para un eventual acuerdo comercial con el Ecuador, doctor? Yo creo simplemente que en todas las administraciones nuevas siempre hay cambios, siempre hay otras visiones, otras prioridades. Pero yo quiero subrayar algo. Es la administración Trump la que ha sido más opuesta al libre comercio. Es decir, pensar en el acuerdo de libre comercio con la administración que fenece era una ilusión, era realmente totalmente un castillo en el aire. La administración Trump destruyó los acuerdos de libre comercio. El acuerdo transpacífico, negociado durante años, de una profundidad pues, comercial importantísima y de una visión estratégica de mayor envergadura aún, fue pues dejado en el aire. Lo propio el acuerdo transatlántico con la Unión Europea y el acuerdo con México, el TLC emblemático para nuestra región, pues fue realmente modificado y fue lo que muchos calificaron un acuerdo de extorsión, es decir, en el que el país más grande impuso condiciones. Una de las condiciones que finalmente no se aceptó era que sea revisado cada 30 o 60 días. Es decir, un acuerdo que se revisa cada 30 o 60 días no da ninguna seguridad jurídica. Los demócratas tradicionalmente han sido más prudentes, más reservados frente a los temas comerciales, porque asignan gran importancia a la producción nacional, a la defensa de la producción americana y son muy sensibles a las demandas de las organizaciones de productores y gremios de la producción y del comercio de Estados Unidos. Creo yo que para llegar a negociar un acuerdo hay que trabajar muchísimo. Como digo yo, ni siquiera se ha mencionado un interés básico del Ecuador, que es el reconocimiento de las asimetrías. Tú revisas la declaración conjunta presidencial de enero de este año, o febrero, entre el presidente Moreno y el presidente Trump. No hay una frase sobre los intereses ecuatorianos, una frase. Hace poco, en la última reunión en Washington de los cancilleres y el ministro de la Producción, en el famoso Consejo de Comercio e Inversiones, no hay una frase sobre temas esencialmente nuestros. Esto de decir que tenemos una hoja de ruta es lenguaje para decir que estamos trabajando, lo cual está bien subrayar que se trabaja, ¿no? Pero realmente en este acuerdo de primera fase es un acuerdo administrativo de facilitación del comercio, de simplificación de trámites, que puede ser útil, puede ser beneficioso, pero de ahí a un acuerdo comercial integral hay una distancia muy grande. Correcto. Doctor, y lo último, para cerrar, dadas las condiciones políticas del continente, teniendo obviamente el MAS ocupando nuevamente el Palacio Quemado, que es la sede de gobierno en el Estado Plurinacional de Bolivia, con el nuevo presidente Luis Arce, teniendo a Alberto Fernández en la Casa Rosada en Argentina,
teniendo a la vuelta de la esquina las elecciones en Ecuador y en Perú, por mencionar dos ejemplos, habiendo pasado recientemente, hace pocas semanas, una consulta plebiscitaria en Chile que da cuenta de la posibilidad de un proceso constituyente en ese país, ¿usted ve un escenario para poder en el futuro, de mediano y largo aliento, de mediano y largo plazo, reconstituir el esfuerzo inicial de UNASUR, pero ya no pensando netamente en función del componente ideológico, sino ir un poquito más allá, un esfuerzo regional que permita al sur del continente resolver sus propios problemas más allá de las ideologías de sus gobiernos? ¿Usted ve posible ese escenario de reconstitución de UNASUR o de cualquier otro esfuerzo regional, doctor? Yo soy muy optimista al respecto. Yo francamente creo que la restauración conservadora llega a su fin y que los pueblos sabiamente eligen a los gobiernos que atendieron mejor sus necesidades, que fueron sensibles a sus prioridades, que pusieron como prioridad al ser humano y no al capital. Yo creo que viene una ola nueva de gobiernos progresistas, de gobiernos populares, que tienen como imperativo la reconstrucción de la integración regional. Esto es un imperativo para nuestros pueblos, no solamente por las ventajas de la integración en los temas políticos, económicos, comerciales y de cooperación de todo orden, sino por la proyección misma de nuestra región en el mundo. Tener una voz latinoamericana, una voz con identidad propia, una política exterior de dignidad, de soberanía, de intereses nacionales y regionales perfectamente identificados, que sirvan para defendernos conjuntamente, para cooperar solidariamente con visiones propias de la concertación política entre hermanos. Yo quiero subrayar que UNASUR no nació como una cuestión ideológica solamente, no, y eso es una de las distorsiones que en la restauración conservadora, destruir la integración regional que enfrentaban los poderes hegemónicos, ha usado como una muletilla. El convenio constitutivo de UNASUR es un instrumento jurídico perfectamente trabajado y que fue negociado y aprobado por regímenes de absoluta con diversidad ideológica. El gobierno de Álvaro Uribe estuvo en ese proceso. El primer gobierno de Sebastián Piñera estuvo en ese proceso. Los gobiernos de Perú estuvieron en ese proceso, que eran pues ajenos a la tendencia más progresista de la región. Lo que ha habido es una polarización deliberada sobre el tema de Venezuela, para que ha dado el resultado de mermar la integración regional y que volvamos al ámbito de la OEA, donde los poderes hegemónicos pues hacen su influencia de manera directa. Hemos visto lo ocurrido en Bolivia, hemos visto la actitud tan incalificable del señor Almagro, que simplemente ha hecho aún más negativa la presencia de la OEA, ha perdido aún más prestigio y credibilidad. Reconstruir la integración regional es un imperativo para América Latina y el Caribe. Qué buena reflexión la última que hace, recordándonos que cuando nació UNASUR, Uribe era presidente en Colombia, por ejemplo, y Piñera te cumplía su primer mandato en Chile. Me parece muy interesante esa reflexión porque nos permite ampliar un poquito el debate respecto de la forma como ideológicamente se constituyó la UNASUR en un primer momento, que es un poco lo que se ha cuestionado en los últimos tiempos. Doctor Fernando Yepes, gracias por esta enriquecedora charla, muy interesante, hablando de política internacional. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a Radio Majestad. Gracias al embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, con su visión crítica respecto del manejo del servicio exterior ecuatoriano. 8 de la mañana con 3 minutos. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.